Hebreos 12:16 dice que no tenemos que ser como Esab, que era profano. Profano. Las primeras comunidades evitaban profanar el nombre de Dios, porque el juego de la muerte es que tú seas un profano. No sea que haya algún fornicario profano como Esab, que por una sola comida vendió su primogénito. No sea que haya algún fornicario profano. Palabra profano acá es en griego, vévelos. Recuerde que es griego, vévelos. Bien. Antes de explicar qué es vévelos en griego, vamos a explicar la palabra profano. Porque la palabra profano, que usted y yo hablamos en español, viene del latín. Si usted no sabe el origen de las palabras, usted nunca va a entender el poder que hay en ellas. Profano significa el ignorante. El vulgar e ignorante que habla por hablar. El que habla por hablar. El ignorante que habla lo espiritual y es un hipócrita. Y mire, pero vamos a la palabra profano. Etimología. Profano, nuestro idioma, viene de profanus. Ese es el latín. De ahí la palabra después en español se hizo profano. Profanus. Profanus se forma de dos expresiones latinas. Primera, pro. Pro significa lo delante, pro, delante. Y la otra palabra es fanum, con M al final, fanum, templo. Ok. Vamos a lo que los latinos, los romanos, alguien que hablaba latín entendía cuando escuchaba la palabra profanus. Profanus. Profanus significa lo no consagrado. Lo que había dejado de ser sagrado por pasar el umbral o la puerta y ahora estar fuera del templo. Un poquito largo, ¿no? Yo que le dije que es por delante, lo que está delante del templo. El templo previo a los templos que construyeron los romanos después, el templo primitivo de las culturas que dieron origen a la cultura romana, se llamaba justamente fanum, y el fanum era un techado, una sola puerta, un techado a dos aguas, en el medio del altar, y cuando la persona salía de ese templo se lo llamaba profano porque se salía del templo, pero después se aplicaba a la gente que abandonaba el sacerdocio. Los romanos se lo aplicaban al que habiendo sido sacerdote, o aún las vestales, eran las vírgenes, de ahí vienen después la costumbre de las monjas que tiene la Iglesia Católica, se salían del ámbito de los sacerdotales y se le llamaba profanus. El que pasó la puerta, el que pasó el umbral y ya no está dentro del templo, por eso ya no es sagrado. Y por eso profanus se le llamaba al ignorante. El poeta Horacio le llama profanus a la gente vulgar e ignorante. Y anote esto. ¿En qué mente lo escribe el poeta Horacio? En el sentido de la gente profana no escucha la inspiración espiritual, no escucha la inspiración de lo espiritual. Los profanos se niegan a escuchar la inspiración del mundo espiritual. ¿Entendió eso? Bien, volvamos a Hebreos 12:16. La palabra profano que aquí está en español se traduce de lo que está en el original. ¿En qué idioma se escribió en el original? En griego koine. Griego común. Vévelos. Ahora explico vévelos. ¿Qué es vévelos? Vévelos significa el que vive pasando el umbral. O sea, se sale y se mete, se sale y se mete. Ese es el vévelos, el que se va afuera y vuelve adentro. Y está pegando el Señor, ¿no? Oh, no. Usted está diciendo, no, ese es el hermanito tal, así es el fulanito. No, porque no piensa en usted. Que cada tanto, apóstol, hoy la Torá me mostró que yo he sido así, y hace 2 años que viene escribiendo eso. Y cuando yo le pregunto, che, ¿cómo está fulano? Me preguntaba esta semana al pastor por un fulano. No, él está en su negocio, él ni se dedica a nada, no puedo contar con él nada en lo espiritual. ¡Qué horrible! Ese es el profano, el que sale a la puerta, se mete, habla bonito, porque eso es lo que era un profano, el que salía y actuaba de una manera, pero después entraba donde se hablaba de lo sagrado y ponía las cosas más bonitas para que el apóstol lo escuchara. ¿Quién era el apóstol de Esab? Esaú, Isaac, su padre. Volvamos. Vévelo significa el que vive pasando el umbral, entrando y saliendo, el que
es mundano y vacío, eso es profano en griego, bébelos, el que es mundano y vacío, o sea, le importa más lo de afuera y adentro hay vaciedad. Sabe hablar bonito, pero adentro está más vacío. El que por lo tanto es inmoral, Esab era inmoral. Se casó con kenanitas y sabía que no, porque las kenanitas estaban cansando a su madre. Esab era inmoral. Porque lo que su padre le enseñaba a él cuando estaba en el campo, esa expresión en el campo, es que afuera actuaba como la gente de afuera, como los materialistas, como los idólatras, como sus esposas. Se dejaba influenciar por la lujuria de los otros, hablaba como los otros, venía a su casa y hablaba bien. Y eso es inmoral. Y lo último, bébelo significa el irreverente a los valores paternos. O sea que no juzguemos a Rica, oh, ¿y por qué engañó? No miremos el árbol, miremos el bosque. Si miramos el árbol, vemos una señora que con su hijo preferido, favorito, engañaron a un pobre hombre ciego. Y eso es condenable, porque la mentira no puede conseguir bendición de Dios. Sin embargo, que hubo bendición. No, ¿y cómo sabemos que eso lo aprobó Dios? ¿Se acuerda cuando el Eterno lo llama a Moshe? Y por eso es que recuerde que esto está enseñando a Moshe. ¿Se acuerda cuando el Eterno llama a Moshe? ¿Y qué le dijo que tenía que decirle a Faraón? Israel es mi primogénito. ¡Ah! Éxodo 4:22. Mire qué bonito como lo dice Yahvé. Entonces le dirás al Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo. ¿Y quién es Israel? Jacob. Israel es mi primogénito. O sea que cuando Rivka y Jacob hicieron esto, los dos estaban conectados al espíritu de la profecía. Y cuando Isaac puso las manos, Isaac en ese momento discernió que se estaba dejando guiar por lo sensorial, que psicológicamente estaba ciego, porque había un profano, lo engañaba y lo manipulaba. Pero en ese instante despertó y le puso las manos. No fue engañado Isaac, le puso las manos al hijo que correspondía. Tiró la primogenitura a quien le correspondía, a Jacob. Y Yahvé lo dice aquí. Pero sigamos un poquito más trabajando esto que está muy, pero muy bueno, muy bueno. Lo profano tiene que ver con gente que habla mal. Primera Timoteo, usted la palabra bébelos, palabra griega, la encontramos, por ejemplo, en Primera Timoteo 6:20. Primera Timoteo 6:20. Leo la carta de Pablo a Timoteo 6:20. Mire esto. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, es decir, la primogenitura, guárdala, evitando las profanas charlas sobre las cosas vanas de la vida y los argumentos de la falsamente llamada gnosis o ciencia. Hay una ciencia allá afuera que hoy cree ser la que es más poderosa que nuestra fe. Lo invito a ir a mi blog y va a descubrir que hay un biólogo muy conocido que está proponiendo que para el 2050 los gobernantes de este mundo exterminen la religión y a sus practicantes. Según él, vaya a mi blog y búsquelo, según él, la religión y los que practican alguna forma de religión son los que han causado todo el mal que hoy está pasando en el mundo. Ojo, ¿eh? ¿Se acuerdan que cuando hablé de ateísmo en Facebook, si no lo vio, véalo, está en mi canal de Facebook, David Nesher? Yo leía a ese psicólogo que decía que para el 2038 los ateos van a superar en una gran proporción a los teístas, a los que creen en Dios. Bien, todo se está preparando para que en el 2050 se asegure toda la élite política, la élite económica, que la gente que practica algún tipo de fe religiosa sea exterminada. Y ahí nosotros corremos también el peligro, por lo cual hay que orar para que venga Yeshua pronto. Dice Pablo, cuidado, hijo, le dice a Timoteo, guarda todo lo que se te ha encomendado, la primogenitura, digan, evitando las profanas, las bébelos, profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Por favor, en nuestras celebraciones, los que están en UVA, los que están caminando juntos, evitemos lo profano. Evitemos lo que nos hace irreverente a los valores de nuestro papá. Nuestro papá nos dio valores maravillosos. Está en Gálatas, amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu, sí. No, no. El fruto, lea Gálatas. Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que todo lo que usted hable garantice que esos valores están activos. Para que el sacerdocio no se pierda, a usted se le encomendó el sacerdocio. Primogenitura es la capacidad de hacer que lo que usted haga acá garantice que las cosas que están arriba, esas cargas, cajas de energía llamada verajot, bendiciones, se manifiesten aquí en soluciones, respuestas, compensaciones, beneficios. Pero hablando de bebelos, hay otra palabra más usada esto en 2 Timoteo, capítulo 2:16. 2:16. Evita profanas y vanas palabrerías, o sea, como hablamos, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita profanas, bébelos, y vanas palabrerías. Cuidado, hay gente que habla mucho y hace poco. Evita la vida incongruente, porque así te llevan a la impiedad, es decir, a perder la fe, a bajarle la fuerza a la energía de Muná. Entonces ya no puedes confiar, no tienes convicción de nada. Hablas muy bonito, puedes manipular al que se te antoje. Pero hay un momento donde esa manipulación no te sirvió porque estás fuera de las bendiciones.